Hace un par de días se realizó un evento aquí en la ciudad denominado Encuentro Colectivo Baja California, organizado por la Asociación Acción por los Derechos Fundamentales. Se hablaron de muchos temas, pero uno de los que sin duda resultaron predominantes fue el de la seguridad pública. Ahí estuvo el expresidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, a quien le agradezco enormemente que nos tome la llamada, Juan Manuel Hernández Niebla, presentando pues un diagnóstico, reflexiones, puntos de vista de lo que está sucediendo en esta materia, y como le decía, nos acompaña hoy vía telefónica. Juan Manuel, muy buenos días, qué gusto saludarte. David, mi querido David, muy buenos días, siempre con el gusto de estar contigo y con todo tu auditorio. Gracias. ¿Qué ves? ¿Qué está pasando con el tema de la seguridad pública? Digo, tú nos los dirás, pero creo que para hablar de lo que pasa en Tijuana y en Baja California, también habría que hablar de lo que está pasando en todo México. Pues sí, mira David, te pudiera decir en dos palabras, mal y de malas. Creo que no se ha avanzado absolutamente nada en términos de seguridad. Mencionábamos en el evento de hace un par de días, bueno, ya rompimos el récord de más homicidios, más de 156,000 homicidios durante el sexenio del presidente López Obrador. Ya sobrepasamos la cifra del sexenio total de Enrique Peña Nieto. Y también decíamos que en Baja California, si bien hay una ligera disminución en el tema de los homicidios a nivel estatal, pues Tijuana sigue creciendo, Tijuana está arriba contra el año anterior, y sobre todo los delitos del fuero común en términos generales y en cada uno de los municipios va para arriba, ¿no? Entendemos el tema de los homicidios como un tema preocupante relacionado, mencionábamos ahí el tema de las adicciones, pero al final de cuentas lo que más le duele a la población es el delito del fuero común, el robo, el asalto, el robo de vehículo, y bueno, esos desafortunadamente siguen a la alza aquí en nuestro estado. Oye, Juan Manuel, y esto me imagino, pero si no me corriges por favor, tiene que ver con una crítica de lo que sucede en la perspectiva de los números oficiales, pero pues también estarían entonces las cifras negras. Lo que se presenta en los tableros de incidencia delictiva, que era lo que hacíamos mención hace un par de días, representa solo el 10% estadísticamente hablando de lo que está pasando en el estado, en el entendido de que sigue existiendo un 90% de cifra negra. ¿Qué quiere decir esto? Que solo el 10% de los delitos se denuncian. Lo que se mide en ese tablero es solamente el 10% de los delitos que se denuncian. Entonces, el tema de la cifra negra pues sigue ahí, presente, vigente. La gente prefiere no ir a denunciar porque sabe que va a perder su tiempo en los ministerios públicos. ¿Y tú qué ves que está sucediendo? Y particularmente te preguntaría, digo, de todo este colectivo de situaciones, pero particularmente porque hay temas que se han podido controlar en otros municipios de manera relativa, aunque todavía sigue siendo tan poco, que evidentemente la percepción no cambia, pero ¿por qué en Tijuana vamos para atrás? Mira, David, primeramente yo te diría, el 50% de la incidencia delictiva del estado se comete en Tijuana. Entonces no podemos hablar de una estrategia de seguridad ni de una estrategia coordinada si Tijuana no está arriba de la mesa. Segundo, Tijuana, Tecate y Rosarito están conurbados. Lo que pasa en Tijuana pasa en Rosarito y pasa en Tecate. Y vemos con mucha preocupación ese discurso triunfalista donde dice estamos trabajando, estamos coordinados, pero cuando tomas la foto y la ves, pues no ves a la alcaldesa y a la gobernadora trabajando juntos, hablando de la alcaldesa de Tijuana. Si Tijuana no está arriba de la mesa, yo te puedo decir por la experiencia que tengo, no existe una estrategia de seguridad. Ahora, mucho se habla de la falta de programas de prevención y yo recuerdo que desde que estabas en funciones como presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Estatal, tú hablabas muchísimo de ese tema. ¿Qué ha pasado con este asunto? Porque también, pues, expertos como tú y como otros que hemos entrevistado en este espacio, que también se dedican a analizar lo que sucede en materia de seguridad pública, es donde ponen el ojo. Digo, no solamente ahí, evidentemente, ponen el ojo sobre todo en este, digamos, extremo del tema del análisis, que es la prevención, y el otro está puesto en el otro extremo, ¿no? Que es la impunidad en las fiscalías.
Yo les decía que la seguridad es un triciclo, David, tiene 3 ruedas. En la rueda de adelante está la policía, en la rueda de un lado está el Ministerio Público, porque tiene que hacer trámite de todos los delitos que pesca la policía, y la rueda principal, la que debería de funcionar hacia adelante, es la parte de la prevención del delito. Y te doy un ejemplo muy claro. El tema de los homicidios es un tema 100% relacionado al problema de las adicciones. Y el tema de las adicciones es un problema relacionado al tejido social. Tenemos un incremento en la violencia familiar, de acuerdo a las tablas del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, de arriba del 60% cuando comparamos 2023 contra 2018, que es el sexenio que llevamos. Si seguimos perdiendo esa guerra, si seguimos dejando que el tejido social se nos siga debilitando, el tema de las adicciones nos va a seguir creciendo, y si el tema de las adicciones nos sigue creciendo, va a haber más puntos de venta de tienditas, más guerra por las calles y consecuentemente más homicidios. Y eventualmente, David, no va a haber policías ni ministerios públicos que nos alcancen para poder acotar este problema. También les mencionaba que en el tema de la prevención del delito, estamos a una generación de empezar a generar resultados. Hoy por hoy, día a día, nos sigue creciendo el tema, seguimos perdiendo a nuestros jóvenes, ¿no?, en brazos de las drogas, y si no iniciamos estos programas ya, nunca vamos a poder solucionar este problema. ¿Cómo podemos traducir eso de que estamos a una generación de ganar la guerra contra la delincuencia? Es decir, si en este momento se tomaran las decisiones correctas y se armara la estrategia y ahora sí se coordinaran, en tiempo, meses, años, ¿cuándo podríamos notar un cambio? Hoy por hoy, David, tenemos un problema en nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, un problema de drogadicción. Tenemos que atacar esa situación, en el entendido que el problema de adicciones, una vez más, va relacionado a los problemas del tejido social, a los problemas familiares, pues tendríamos que ir a tratar de rescatar a esos jóvenes. ¿En cuánto tiempo los podemos rescatar? Y luego de ahí viene una generación atrás de niños de 12 años para abajo, que eventualmente pueden caer en la misma tipo de situación que están sufriendo hoy por hoy nuestros jóvenes. Nosotros cuando salimos a contratar en nuestras empresas, David, en algunos casos que tenemos que hacer el antidoping para los muchachos, el 60-70% de nuestros jóvenes están adictos a drogas duras, ¿no? Ya olvídate de la marihuana, que es un tema pues ya totalmente social, a drogas duras, ¿no? Entonces, con ese esquema, como menciono, difícilmente vamos a poder revertir la problemática que se nos está cocinando el día de hoy. Y entonces es cuando podemos entender, Juan Manuel, si lo estoy entendiendo correctamente, que todos estamos involucrados, es decir, todos los niveles de gobierno, todos los poderes, pero también nosotros como comunidad y sociedad civil. Totalmente, hay muchos grupos de la asociación civil que están trabajando ya en programas de prevención al delito. Desafortunadamente, de igual manera, en este sexenio, pues se dejaron de dar esos apoyos que se daban originalmente para estos programas. Porque uno de los puntos fundamentales en una estrategia adecuada de seguridad, David, es que sea transeccional. Que no salgamos a reinventar la rueda cada 3 años o cada 6 años que cambiamos de gobernante, como desafortunadamente lo hemos hecho ahorita, en conjunto con los programas de prevención del delito, que se vuelvan a reinventar cuando en el mejor de los casos vuelven a arrancar. Al final de cuentas hay que ciudadanizar todo esto, como bien lo dices, porque eso es lo que nos va a garantizar que va a trascender de un presidente municipal a otro, de un gobernador a otro y de un presidente de la República a otro. El problema ciertamente es bien complejo. Finalmente se requiere primero la voluntad política del gobernante en turno para entrarle, segundo para que reconozca el problema y dejar a un lado los discursos triunfalistas que ya estamos, la verdad, muy cansados de estarlos escuchando, donde aparentemente no pasa nada y la incidencia delictiva nos sigue creciendo. Oye, y pues te quiero preguntar además, Juan Manuel, ¿qué opinión te merece lo que ha sucedido últimamente cuando se habla de amenazas contra nuestros gobernantes, contra un senador, la alcaldesa, la gobernadora, pero además se habla de una presidenta municipal que dicen en el discurso oficial que por recomendaciones ante esas amenazas y esa violencia, por ejemplo, pues que es mejor que pernocte en el cuartel militar? Mira,
mira, yo entiendo que primeramente viene la seguridad personal de cada persona, en este caso de la alcaldesa, que ciertamente sí está más vulnerable, ¿no? Por el tipo de decisiones que tiene que tomar, pero la verdad es que el mensaje que se manda de tener a una alcaldesa acuartelada, pues no nos viste como ciudad, ¿no? Nos da un cariz correcto del problema de inseguridad que estamos viviendo. Y una vez más mencionen, ¿dónde está ese discurso triunfalista de que no está pasando, de que estamos acotando, cuando tenemos que la alcaldesa se nos tiene que ir a esconder al cuartel? Y como bien decía el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Roberto Quijano, decía, bueno, 2 millones de habitantes no cabemos en el cuartel, desafortunadamente, ¿no? Entonces creo que es el mensaje incorrecto. Creo que ser alcalde de Tijuana conlleva ciertos riesgos que se tienen que atender y se tienen que acotar. Entiendo yo que se tenga que salvaguardar de esa manera, pero al final de cuentas el mensaje que mandamos como ciudad es terrible para todos los habitantes. Sí, y bueno, dicho sea de paso, por ejemplo, el presidente de la Canaco y de otros grupos empresariales del CCE han emitido opiniones y posicionamientos en este mismo sentido, que se puede entender una necesidad, que efectivamente un gobernante que toma decisiones de esa magnitud puede requerir efectivamente protección adicional, Juan Manuel, pero que el mensaje que queda hacia afuera, tanto al interior de México como en el extranjero, pues no es el más adecuado para la confianza y todo lo que de ahí se deriva. En fin, Juan Manuel, te quiero agradecer enormemente este tiempo para que nos compartas estas reflexiones. ¿Con qué podríamos cerrar? No sé si dónde estamos, cuáles son las necesidades, cuál es el mensaje a la ciudadanía, qué se podría ofrecer a manera de conclusión después de este análisis. Yo creo, David, y con mucha honestidad, creo que hay que hacer un llamado fuerte a gobernadora y alcaldesa a que se pongan a trabajar juntas, a que se coordinen en materia de seguridad, a que generen la voluntad política para solucionar el problema, que dejen atrás el discurso triunfalista y que se pongan a trabajar por la ciudadanía que las escogió para ejercer esos cargos. Juan Manuel, te agradezco enormemente. Un abrazo, muy buenos días. Un abrazo, David. Gracias por la entrevista. Que tengan bonito día a todos. Gracias. Es Juan Manuel Hernández Niebla, experto en seguridad. Él fue presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California. Sigue involucrado en esas actividades, pero pues este punto de vista adicional al que le hemos compartido también y que actualizaremos cuando sea pertinente con el actual presidente de este organismo, Roberto Quijano Sosa, pues suma a estas reflexiones, a estos temas, a entender qué es lo que está pasando, a lo que nos toca a cada quien y también al tema de levantar la voz cuando sea necesario, sin duda, desde la ciudadanía. Y pues bueno, ahí están los temas, están sobre la mesa, los números son duros, las estadísticas no mienten, como se dice coloquialmente, aunque suene cliché, pues es totalmente real.